Mínimo necesario, elevando el nivel del debate político y cultural. La ira de Dios, ira Dei, es una maldición. Quien recibe esta contienda es aniquilado. La ira de Dios es el rayo absoluto que nace de lo alto. Lo que quema esta lengua de fuego es carbonizado. Nada nacerá de estas cenizas. No hay posibilidad ni estirpe para la tierra que fue abrasada, arrasada por esta maldición. La ira de Dios yace en lo alto, iluminada en el cielo nocturno, y está unida a los hombres por una cuerda. Quien se distraiga de este mando, de este control, no contará sus días. La maldición no solo es para el castigado, para el directamente implicado, se extiende a su descendencia por varias generaciones. Suicidarse es dejar a un lado la cuerda de Dios para buscar la cuerda de los hombres. Esta cuerda, la segunda, no está unida a nada y podrá asirse y amarrarse al antojo. Hay lugares más propicios, la vieja rama de un árbol del Aokigahara, el travesaño que sostenía el techo de un antiguo edificio. Usar la cuerda de los hombres, ignorar la ira de Dios, es un desafío. Como en toda contienda, el suicida deberá prestar su batalla. Con el cable de la lámpara, usado anteriormente para iluminar la habitación, el suicida se prende del cuello para quedar volando entre el cielo y la tierra, entre el padre y la madre. Ahora, él mismo es un dragón sublevado, levantado del suelo por su propia mano. El cuerpo está iluminado con sangre desde las entrañas, su cabeza electrificada, sus cabellos también, erizados por la estática, por las fuerzas magnéticas de la riba, paloma, dragón de arquitas de Tarento. Sus extremidades pesan, caen como penden los sacos de arena de los globos a la deriva. En el lomo del ahorcado puede leerse, inscrito en marca de fuego, igual que se leía en el dragón cometa que sobrevoló los campos del Heiligenstand, ira Dei, dies irae. El suicidio y la maldición comparten un pronunciamiento irremediable. Ambos están vinculados con lo alto, lo sagrado. Ninguno de los dos puede retirarse, sustraerse, desdecirse. Bien, acabamos de leer unos fragmentos en voz del autor, y yo continúo después, de este ensayo que es Caída del búfalo sin nombre, ensayo sobre el suicidio de Alejandro Tarraf, que me acompaña hoy en una edición más de Conversaciones Necesarias. Y Alejandro es poeta y ensayista. Actualmente está cursando su doctorado en letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor, entre otros, de los libros Litane, Degenerativa, Ensayos Malogrados, Resabios sobre la muerte voluntaria y Caída del búfalo sin nombre, ensayo sobre el suicidio, los fragmentos que acabamos de leer, y Mare Magnum. Es becario, fue becario del programa de Jóvenes Creadores y es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA. Su obra ha sido traducida al inglés, francés, alemán, portugués, checo y serbio. Bueno, me da, además, también últimamente incursionado en el dibujo. Yo tengo oportunidad de ver ahí en sus redes sociales. Ha compartido algunas cosas de las que ya hablaremos, pero primero, pues, saludo con mucho cariño y gusto al buen Alejandro Tarraf. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal, Alfonso? Es un gusto estar conversando contigo. El cariño es mutuo y muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues estoy acá abierto al diálogo y pues tú me dirás por dónde empezamos. Gracias por la invitación. Perfecto, Alejandro. Pues yo quisiera primero iniciar contando cómo fue que llegué a tu obra. Quiero sobre todo mencionar tres postales. La primera es en una librería que creo que ya ni existe, que estaba cerca de la estación de metro Etiopía, en la que yo me perdí en una ocasión, y parece que estaban cerrando una casa de estas, como una mansión, y me percaté que están rematando libros. Bueno, como parece que iba a cerrar esa librería, entré y me compré, vi de inmediatamente, me llamaron la atención dos libros. Uno creo que es este de Sergio González, de Sangre y Sol, y de Caída del búfalo sin nombre. Y compré los dos. Y lo que me llamó de inmediato la atención fue el título de Caída del búfalo sin nombre y las espléndidas
ilustraciones de Coral Medrano. Esa fue, digamos, el primer aproximamiento a este escritor, Alejandro Tarraf. Después, el segundo encuentro fue, bueno, es otra postal, en un café en Berlín. Yo viajé con este libro, me senté, lo devoré en una sentada. Es un café que ya tampoco existe, que se llamaba el Café Grosch. El nombre era un poco en alusión a este pintor, Georg Grosch. Aquí en Berlín me senté y lo leí, quedé realmente muy impresionado con este ensayito. Y la tercera imagen es el encuentro que tuve contigo, Alejandro, en Berlín hace un par de años, en el marco del Festival Latinale, que tú presentaste o declamaste algunos poemas ahí en el Instituto Cervantes, y me hiciste favor regalar, dedicado una edición de 7 rutas hacia un bosque alemán, donde aparecía un poema llamado Vidas. Que bueno, ya tocaremos eso, pero esas, digamos, son las 3 postales que me ligan al autor que ahora tenemos aquí en esta conversación. Y yo quisiera, como punto de partida, mi querido Alejandro, preguntarte qué fue, o sea, de dónde viene tu interés por la escritura, de dónde viene este soplo creador. Al inicio fue la música, la pintura o el verbo. Y te quiero, antes de darte la palabra, en una entrevista, creo que para la Universidad Veracruzana, si no mal recuerdo, hablas de tu nombre de Tarraf, ¿no? Del sonido que tiene Tarraf, y mencionabas a Pascal Quignard, que dice que venimos del ruido, de ese tarabust, y que decías, recuerdo bien la palabra por la semejanza con mi apellido, o el golpe que nos precede, es un ritmo que se incrusta y nos sujeta. Entonces, esa es mi primera pregunta, ¿de dónde viene tu interés por la escritura? Sí, me llaman la atención estas postales con lugares que no existen. Y estaba pensando justo como en la colonia Narvarte, ¿no? Sí. En Etiopía, porque yo nací en la colonia Narvarte y crecí hasta los 8 años y después regresé a esta colonia y curiosamente con el temblor, justo tú y yo nos conocimos un año después en Latinale. Yo Sí. iba a ir antes a Latinale y justo por el temblor que me sacó otra vez de la Narvarte no pude ir. Entonces estaba pensando en esta colonia que para mí es emblemática y le tengo como mucho cariño y a la vez tiene como este doble recuerdo como de lo traumático también y de la destrucción, pero está ahí lo familiar, ¿no? Que todo lo que se gesta. Entonces, bueno, me llama la atención que ahí haya nacido también como tu acercamiento a mi escritura. Y bueno, yo creo que yo siempre he dicho que mi primer acercamiento a la literatura es a través de la música. Eh, eh, lo he repetido varias veces porque, bueno, yo quería dedicarme a la composición. Tenía un grupo también de rock, tuve varios y me dediqué por varios años a estudiar instrumentos y a través de las letras y por supuesto como de la lectura, desde casa llegué, ¿no? De manera pues muy natural siento a la poesía en particular y a la literatura en general. Pero creo que ahora que lo repienso, ahora que retomé la pintura y el dibujo, que bueno, el dibujo es como una nueva incursión, pero la pintura es algo que ya venía haciendo desde niño, creo que ahí está mi primer acercamiento al arte y la vinculación pues con lo literario, ¿no? La práctica del dibujo y la pintura pues me ha servido también para indagar ciertos temas que estoy pues ahora ensayando
Y creo que es desde ahí, desde donde parte el acercamiento hacia lo artístico en general y después como particularmente a lo literario. Pero por supuesto la música no la podría dejar nunca de lado, me ha acompañado siempre bueno, yo tuve un interés fuertísimo hacia la música y eh, pues quería dedicarme a la composición y haciendo estas letras para un grupo particular, que fue el último que tuve, La Bicicleta del Arzobispo, con amigos que son mis mejores amigos todavía ahora, pues ahí inició como el acercamiento como más poderoso a la palabra, al lenguaje, a la sonoridad. Y curiosamente con estos amigos tuvimos una revista que se llamaba Sasa Negrojo y que publicamos nuestros textos y todos estábamos interesados no solamente en la música, sino en el arte, en lo literario particularmente. Y creo que crecimos juntos haciendo esto, ¿no? Y yo diría que ahí está como la gestación más fuerte de lo que empecé a hacer después ya, pues de manera más frecuente y seria, por decirlo de alguna manera. Me llama mucho la atención, mi querido Alejandro, que menciones la pintura. Creo que cualquier persona que busque enriquecer su escritura, pues tendría que mirar a distintos horizontes. Creo que a veces como estancarse en un mismo género, pues puede llevar a que la literatura pierda vida, pierda matices, pierda sensaciones. Y me llama la atención porque he visto también en gran parte de tu obra, yo la concibo incluso como si estuviera viendo estos grandes óleos de los museos acá europeos, estas batallas que luego se escenifican, estas escenas míticas. Y creo que hay muchos pasajes en tu obra que tienen un color determinado. Es decir, cuando hablas en ensayos malogrados, que ahorita tocaremos para el público que nos estás escuchando, trataré como de ir un poco, de darle más estructura, pero es inevitable que de estos saltos por las relaciones que vamos descubriendo. En este libro de ensayos malogrados hablas, por ejemplo, hay un pasaje en el que hablas de un caballo que parece que se avienta, como que una yegua que se suicida, entre comillas. Y después, cuando regresas a casa, te quitas el traje de equitación y está lleno de partículas de paja. Y esa paja yo la vi con esos colores como veo un cuadro de Millet, ¿no? El Ángelus en el atardecer. O hablas, por ejemplo, la sangre es un elemento constante en tu obra. Claro que decir la sangre es como decir la luz, algo que tanto hemos hablado en los lugares comunes, pero en tu caso, digamos, en el caso de Lorca, la sangre uno se lo imagina de tal forma, en el caso de los Nibelungos se lo imagina de otra forma, y en tu caso me lo imagino de otra manera. Un tipo de rojo distinto que está ahí presente. Y ese rojo es curioso porque inicias tú, Litane, con un epígrafe de Paul Celan, ¿no? Que a mí me encanta ese pasaje que me gustaría incluso aquí citar de manera rápida. Lo voy a citar en alemán. Y bueno, trataré como de no traducirlo de inmediato, pero sí más o menos dar el contexto. Es war Blut, es war, was du vergossen, Herr. Es glänzte, es warf uns dein Bild in die Augen, Herr. Augen und Mund stehen so offen und leer, Herr. Wir haben getrunken, Herr, das Blut und das Bild, das im Blut war, Herr. Vete, Herr, wir sind nah. Era sangre la que derramaste, Señor. Destellaba, nos reflejaba tu imagen en los ojos, Señor. Y bueno, así empieza como el Herr, que es esta palabra alemana para Señor, Señor, y cómo se hace este juego con la sangre, que es Blut, ¿no? La sangre, el sacrificio. Entonces ahí yo desde que abrí Litane, que además el nombre también, pues creo que incluso tú lo mencionas, alguna entrevista es como letanía, o alguien que hacía una reseña decía que es letanía. Entonces todo eso, estos brincos que estoy dando, lo hago para decirte que el color y esta esencia de la pintura está presente en tu obra. Alejandro, y con eso me gustaría pasar a otra pregunta que te quiero hacer, y es justo esto, ¿no? La capacidad que tienes y que yo admiro profundamente de integrar
distintos horizontes, puntos de vista, autores, incluso en términos musicales, géneros de música, en un texto, ¿no? O sea, si yo veo, por ejemplo, de La caída del búfalo sin nombre, pasas de los Nibelungos a Athanasius Kirchner, y por ahí está esta fotografía de David Wojnarowicz, me parece, la de los búfalos saltando. Eh, y entonces, por ejemplo, incluso una parte en la que mencionas tú, estás en Reforma, cuando tu madre te habla y te dice y pregunta si el suicidio es una maldición o se hereda. Entonces, mi pregunta es eso, ¿cómo definirías tú esta capacidad? Se habla de escritura fragmentaria, de escritura de límites, de bordes entre ensayo y poesía, pero ¿cómo piensas tú esta amalgama de géneros, mi querido Alejandro? Me vienen muchas sensaciones, ¿no? Primero estos, digamos, los cuadros de los que hablabas, como el color, la pintura, que me parece que esa sensibilidad viene desde casa, ¿no? Digo, en mi casa había libros y hubo un acercamiento a la lectura temprana, pero creo que sobre todo un acercamiento a lo plástico, a lo pictórico. A mis padres les interesó siempre esto, y creo que si bien yo no tuve clases de pintura de niño, sí tuve un acercamiento a esos abismos, a esa sensibilidad donde está implicado como el color y las texturas, no solamente con la visita a museos, sino pues como desde la conversación cotidiana hasta, pues, no sé, ver libros en casa. Estos acercamientos me parece que son importantes, fueron muy importantes para mí, y se mezclan también con la música, que creo que toda esta pues como unión distinta de voces, de distintos géneros también, ¿no? Me parece que es importante, pues fue conformando una especie como de doxa familiar que después, con la que después yo intenté dialogar y también romper, ¿no? Porque uno intenta siempre dialogar con eso y a la vez pues quebrarlo, escindirlo de varias maneras. Entonces, bueno, eso está en el trasfondo. Justamente en Litane y en el pasaje que leías, hay mucho de esto, ¿no? Está por una parte la unión de lo judío con lo católico, que en mi casa pues, es otra división que separa y a la vez enriquece, ¿no? En mi casa estaba prohibido hablar de Dios, pero no porque, digamos, no porque fuera una prohibición atea, sino porque había digamos, como una separación de opiniones entre mis padres, ¿no? Mi padre judío, mi madre católica, y pues nosotros en medio de esto, eh, digamos, sí como una herida, pero también como algo que después enriquece los puntos de vista. Me parece que es un punto de partida que yo encuentro muy nutricio, esto, y que también favorece pues como la gama de tonos y de voces que después se consideran para hacer arte. Y en Porcelain, pues claro, está la parte judía, esta herida de los campos de concentración, pero también está la decisión de escribir en la lengua del enemigo, de crear una lengua nueva dentro de pues como su propia lengua materna o una de ellas. Y creo que eso resuena también está Wittgenstein, por ejemplo, también, y con este Tratado de los Colores con el que inicio el libro. Y creo que todas esas voces, para ya irme acercando a la respuesta, me interesa que confluyan en el texto. Siempre he creído pues,
esta idea de la originalidad debe romperse desde ahí, ¿no? Desde lo nutricio de pues, considerar distintas disciplinas, distintos géneros, mezclarlos. Desde esa promiscuidad me interesa como trabajar, ¿no? Donde confluyen las voces. No solamente hablar de un tratamiento intertextual, porque me parece que la palabra se puede quedar corta. Pienso más en el antecedente de lo intertextual como en algo polifónico, ¿no? De lo que hablaba Bakhtin, de estas voces resonando que conforman un nuevo cuerpo, ¿no? Pienso en las voces como órganos, o pedazos de órganos, o pedazos de sistemas, o esquirlas, que van conformando cuerpos nuevos. Y eso es lo que me interesa a mí mezclar en los libros, ¿no? Y considero como punto de partida ciertas cosas instituidas, ciertas doxas, pero me interesa romperlas, ¿no? Me interesa jugar con ellas, me interesa que sean el material de construcción de los cuerpos. Entonces, bueno, eso lo he ido trabajando poco a poco. Quizá en Litania no había una conciencia todavía plena de qué era lo que quería hacer con eso, pero poco a poco, también con mi vuelta a la pintura y al dibujo, lo he podido tener más claro, esta parte como de cómo se explora y cómo se conjuga, pues como estos matices y esta gran cantidad de voces y de sensaciones. No sé si por ahí respondo. No, claro, claro, Alejandro, de hecho abres otro nuevo as con unos puntos que me gustaría tocar. El primero que me llama la atención y que yo también me gustaría indagar hoy en eso, es tu acercamiento a la filosofía, porque mencionas a Wittgenstein, y yo recuerdo que en una entrevista también tú decías que el Tractatus tú lo concebías como un poema, y me sorprendió mucho esa interpretación que diste de Tractatus como el poema, que es como para muchos es el símbolo de la filosofía analítica, ¿no? Y está como esta contraposición que hacen luego entre Heidegger y Wittgenstein, y algunas personas dicen que Heidegger es uno de los filósofos que le da su lugar a la poesía en su sistema filosófico, por toda esta cuestión de Hölderlin, por toda esta cuestión de Rilke, que le incorpora a su filosofía, pero también a estos poetas de la Selva Negra o de la región donde eran de Meskir, donde eran sus papás, y a Wittgenstein a veces lo relegan con los analíticos, como si no hubiera nada poético en el Tractatus. Claro que Wittgenstein también fue cambiando y modificando sus argumentos, se habla de dos Wittgensteins, etcétera, pero me llama mucho eso, y luego tiene estos opúsculos sobre la certeza, o sobre la rama dorada de Fraser, o que mencionas o lo de los colores, que creo que es posible conseguirlo separado. Entonces, esa sería una primera cosa que te quiero preguntar. Pero quiero aprovechar mi intervención también para reparar en algo que caí en cuenta ahorita que mencionabas a Celan, y es lo brutal que resulta esto que tú nos has hecho hoy, has hecho énfasis, que es escribir en la lengua de los que mataron a tu familia, ¿no? O sea, de la lengua alemana. Y bueno, está toda fuga, esta fuga de la muerte, etcétera, que se repite, de los cabellos de Margarete, este cabello rubio, que es como de las niñas de los cuentos alemanes, la inocencia, pero que lo mezcla con la ceniza del campo de exterminio, y lo mezcla también con esta leche que se bebe al alba. Ese es Celan, y Celan tuvo esta conversación también con Heidegger. O sea, Celan visitó a Heidegger y hizo creo que un poema, la fuente que Heidegger tiene afuera de su cabaña de la estrella, ¿no? La fuente con una estrella. Entonces, creo que ahí también hay un rompimiento en el sentido en que Celan rompe el lenguaje para comunicarse con alguien. Primero es la lengua del enemigo, como dices, de los asesinos, pero además se comunica con alguien que abiertamente es antisemita y participó en el régimen nacionalsocialista, como es Heidegger. Entonces, esos quiebres me llaman mucho la atención,
pensándolos también en tu escala, ¿no? En tu escala con esta familia que ya nos compartes, con estas diferencias. Pero bueno, antes de meter más temas aquí, porque también me vino algo de Peter Han, que ahorita que mencionabas lo de la letanía, lo de estos sermones, esta cuestión de pensar así la poesía. Pero antes de ir a de Peter Han, que quiero que me digas cómo viene tu acercamiento a la filosofía precisamente, Alejandro. Creo que siempre he tenido un gran interés por la filosofía y en algún momento, digamos, a la par de mi curso creativo, específicamente literario, he tenido digo, y que creo que son caminos que de muchísimas maneras se comunican, pero bueno, he estudiado literatura desde mi formación es desde la licenciatura hasta ahora que estoy estudiando el doctorado, pero siempre tuve un interés enorme por la filosofía y en algún momento pensé hacer un viraje académico hacia la filosofía del lenguaje, que siempre me ha interesado. Y bueno, creo que en cierta medida lo he abordado, pero no desde la academia, pero sí desde las distintas lecturas, ¿no? Creo que de ahí viene, como hay un punto de partida que es como un interés por la pregunta, por el cuestionamiento, de la manera como más amplia, y esa curiosidad creo que me ha llevado pues como de manera no sistemática, pero sí mis lecturas han sido, digamos, como más aleatorias y por interés. Quizá un autor me ha llevado a otro. También por la teoría literaria he llegado a determinados filósofos, etcétera, ¿no? Y he incorporado, pues pienso que de la manera más arbitraria, pero también natural, estas voces a mi propia escritura, ¿no? Entonces, mi lectura del Tractatus, por supuesto, no es una lectura filosófica y mi sensación, y sé que mis sensaciones al leerlo van en contra del propio propósito de Wittgenstein en esa etapa específica de su carrera filosófica o de su escritura y de sus intereses. Y por supuesto esto cambia con el tiempo, pero a mí el Tractatus me parece un poema increíble, ¿no? Como un tratamiento súper poderoso en muchos sentidos. Desde el inicio y todas estas máximas, cómo suscitan o te hacen explotar la cabeza, ¿no? El mundo es todo lo que acaece. Ya desde ahí hay una apertura increíble y pues no sé, como en muchos sentidos. Y creo que viene de ahí, ¿no? El interés es como muy natural. Quizá también he tenido como la curiosidad de estudiar filosofía, pero no se ha dado hasta ahora. Creo que lo haré en algún momento, me interesa mucho. Pero mientras tanto, pues sigo leyendo e incorporando como estas voces que me parece que son parte de lo que voy escribiendo y de lo que voy explorando. A veces lo hago de manera temática, a veces me voy por autor. Walter Benjamin, por ejemplo, también fue pues como un momento de mi vida estuve súper obsesionado leyendo a Benjamin, el libro de los pasajes, Infancia en Berlín, no sé, como estas distintas etapas también de Benjamin. Pues bueno, creo que desde ahí podría decir que viene el interés. Y también hay un interés antropológico, ¿no? Porque citas, por ejemplo, en La caída del búfalo sin nombre, te remites a este pueblo, a los Blackfoot, ¿no? Este pueblo de Norteamérica, que tienen como mecanismo de caza de los búfalos en las grandes planicies, que los van como acorralando para que los búfalos vayan en línea y salten al vacío.
que de hecho a mí me parece prodigioso cómo ligas ese saber antropológico con la portada del disco de U2, que creo que es un disco que todos, bueno, casi todos tenemos en la cabeza de inmediato, ¿no? Y a mí me encantan las fotografías. De hecho, este año se celebran el 30 aniversario de Achtung Baby, de este disco de U2, y justo en Berlín acaba en los estudios Hansa, estos estudios donde también David Bowie y otros han grabado algunos discos, sí, una como exposición pequeña, y ponían con el artista del muro de Berlín, que pintó en el momento de la caída del muro, pintó, creo que se llama Thierry, creo que se llama algo así. Un pedazo del muro de Berlín está pintado, un Trabi, que es este automóvil de la DDR, también como pieza artística de este autor, y ponían una televisión con la placa, bueno, una placa de los 30 años de Achtung Baby, y una pequeña televisión donde salían escenas, se reproducían escenas del video de One, de la canción de One, pero también aparecían estos búfalos, ¿no? Entonces, que creo que después también salen en un sencillo, ¿no? En un sencillo. Yo el sencillo que vi, claro, el sencillo de One, la foto de David Wojnarowicz con estos búfalos cayendo al abismo, pero era en dorado, me acuerdo. Exacto. Para que ya no la tengo. Y claro, después YouTube, no sé, cuando ellos, de la salida de este disco, Achtung Baby y los sencillos, ahora pues han pasado muchas cosas con esa banda, y es incluso como ya como mal visto ser un seguidor de YouTube, ¿no? Pero me parece que ese disco en específico, bueno, varios de YouTube, pues a los que vivimos ese momento, pues hubo pues como muchísimo interés, y había ahí exploraciones que uno quería considerar. Digo, YouTube no es mi banda favorita, ni mucho menos, pero ese sencillo, esa fotografía en particular del sencillo de One, me voló la cabeza, ¿no? Más que la música, más que el sencillo de One, la portada del disco y la fotografía, ¿no? que se me quedó grabada, y que después yo vinculé con esta llamada que me hizo mi madre, que me preguntaba si el suicidio es hereditario, si hay algo como, pues como necesario en este tipo de muerte, ¿no? Si nos aventamos al vacío como casta, por ejemplo. Y creo que ahí, pues me vino como una asociación inmediata a los búfalos cayendo, y a la casta de búfalos cayendo, aunque claro, hay motivos distintos en el trasfondo de esta caída, pues está también el suicidio, ¿no? La idea como de aventarse en grupo. Pues bueno, eso me impresionó muchísimo. Sin menospreciar Achtung Baby, ¿no? No, pues creo que de hecho hace como unas semanas leí un texto que salió en Letras Libres de alguien que creo que lo titulaba, el texto es cuando estaba bien visto cuando se creía en YouTube o algo así, y justo menciona ese disco como el punto de quiebre, Achtung Baby. Y debo yo decirte que, por ejemplo, a mí Achtung Baby me parece un disco que como captura muy bien la esencia de nostalgia de Berlín, que creo que sigue teniendo. O sea, si uno se escapa un poco de estas vías comerciales y de la ruta esta hecha de la Disneylandia para el turismo, sí es una ciudad, pues es que está cargada de tristeza, ¿no? Por muchas razones. Y hay canciones que capturan bien ese sentimiento, pero sí, coincido con lo que dices, ya, pues ahora, hoy lo que es YouTube, pues es otra cosa. Y esto que mencionas de que a veces uno se queda con rasgos de las cosas, o sea, a veces es la portada de un libro. Me imagino que muchas personas, cuando fueron porque además este ensayo que escribiste del búfalo, es inclasificable, ¿no? Porque a veces aparece en filosofía, a veces lo he visto en la parte de ensayo, en las librerías, ¿no? Entonces, me imagino que muchos lo verán y se quedarán con esta ilustración en la cabeza, aún sin haber leído el libro.
Y a mí me pasó algo similar con un disco de los Smashing Pumpkins, por ejemplo. Alejandro, a mí me pasó con el de Machina, de Machines of God. Bueno, pues los de Smashing Pumpkins tiene el Melancholy, que me gusta mucho ese disco. Pero este de Machina, de Machines of God, la portada, que es como una gilografía antigua, salen dos amantes como en un ataúd, parece como un tallado en madera. Se me quedó mucho tiempo, ¿no? Se me quedó mucho tiempo, pero bueno, ya más allá de YouTube y los Smashing Pumpkins, volvamos a la literatura y esto que quiero nada más recoger esta reflexión que haces de tu casa, de las primeras impresiones de la niñez, porque creo que sí, hay mucho de Walter Benjamin en tus textos. Hay una capacidad que a mí me asombra de escribir espacios pequeños, como la habitación con los niños, como un departamento, que creo que Benjamin lo logra muy bien en su infancia en Berlín. Y en el discurso, cuando ganó el premio Nobel Peter Handke, él decía que una de sus inspiraciones era, bueno, hay dos cosas que me impactaron mucho de ese discurso. La primera es cuando él dice, mi madre hablaba y hablaba y nadie la escuchaba realmente. Yo era el único que la escuchaba. Escuchaba sus traumas, escuchaba el dolor que tenía de la guerra. Y la segunda cosa que me impactó mucho es que él decía que, bueno, Hanke creció en esta región carintia de minoría eslovena de Austria, y decía que una de sus primeras impresiones fueron las letanías lauretanas. O sea, y que eso, por ejemplo, lo retoma para algunos de sus libros. Entonces, me llama mucho la atención cómo, sin necesidad de tener alguna creencia religiosa específica, uno puede como tomar eso, porque lo veo mucho también en toda tu obra. Veo una discusión, una conversación con el judaísmo y con lo sagrado. Entonces, esa es mi siguiente pregunta. ¿Cómo se inserta lo sagrado? ¿Cómo insertas todo esto? Recuerdo que a propósito de Fraser también, me has hablado de este libro de la mitología en el Antiguo Testamento, ¿no? Son referencias continuas en tu obra, los pasajes del Antiguo Testamento, cuestiones judías, incluso la estética del idioma hebreo aparece, ¿no? Entonces, abundemos algo sobre lo sagrado, Alejandro. Claro, yo te decía que en casa había este gran silencio, ¿no? Alrededor de lo sagrado, que no quiere decir necesariamente como un vacío. Me parece que era un silencio cargado pues como de una espiritualidad contrapuesta o que no quería dialogar, un silencio incómodo, pero insisto, estaba como cargado y que generaba muchísima curiosidad en mí, como qué había detrás de eso, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, que mi padre no creía en Dios, ¿no? Entonces una vez en alguna conversación de niño se lo dije y él se molestó muchísimo con esta pues como observación mía, pero tampoco había una aclaración de eso. Entonces, bueno, ese silencio eh, donde Dios estaba como presente en casa, pero no había una creencia manifiesta, ni tampoco los rituales que me parece que mis padres vivían en silencio, ¿no? A espaldas del otro, ¿no? Uno del otro. Pues crecí con esa curiosidad y por supuesto visité pues como esos espacios de silencio para ver qué se podía revelar ahí. Hace no tanto, por ejemplo, empecé a estudiar hebreo, porque pues es la lengua una de las lenguas que hablaba mi abuelo. Mi abuelo era sirio, mi abuelo paterno, y bueno, su lengua materna era el árabe, pero pues yo lo veía por las calles, pues hablando en hebreo. Entonces, para mí había una resonancia del hebreo en mi vida, y por supuesto veía, por ejemplo, cuando íbamos a casa de mi abuelo, veía que mi abuelo estaba
Shabbat, y nosotros no, estábamos como un poco aparte de todas estas rituales y no participábamos de ellos. Entonces, bueno, yo intenté en Litane, que justo no quise nombrar como letanía porque me parecía que la palabra estaba muy asociada a una especie, sí, al catolicismo y a determinadas religiones, aunque no necesariamente, pero me parece que sí hay una asociación más cotidiana de la palabra. Por eso quise hacer como una variación y ponerle Litane para que cupieran ahí muchas más posibilidades de la repetición, del mantra, de lo cotidiano también, ¿no? Donde lo sagrado también puede ser una repetición o pues como de listas, de palabras, no necesariamente sagradas, pero el Litán es una exploración de eso, o cuando menos la tentativa, o mi primera tentativa para explorar mi mundo espiritual, que no necesariamente es religioso. Yo no tengo religión y me parece muy bien no tenerla, pero sí quiero dialogar pues con mis antepasados y dialogar con lo que estaba ahí, como ese silencio incómodo. Me parece muy importante ahondar en esos espacios. Y pues creo que desde ahí parten diversas curiosidades, ¿no? Y también lecturas. Cuando leía a Walter Benjamin, encontré justo como muchísimas resonancias con lo que yo había vivido. Cuando ya había escrito Caída del Búfalo sin nombre, leí Infancia en Berlín después, y encontré esta parte del escondite, por ejemplo, como estos espacios cerrados que coincidían, y no sé, yo me identifico muchísimo con su escritura, la admiro, también la imito y la tomo y la trato de hacer mía, digamos, ¿sí? Entonces, pues por ahí más o menos va la exploración espiritual. Creo que es algo que no termina. Es por una parte una herida y por otra parte una riqueza, me parece, y que esas dos cosas las tengo que aceptar, ¿no? No haber tenido una religión, no solamente es no haber tenido una religión, sino haber vivido en dos religiones no manifiestas. Me parece que ahí está pues como la herida de infancia, que por supuesto ahora pues es otra cosa, ¿no? Ahora pues hay un diálogo con eso, pero pues es una herida abierta, me parece, porque es una herida familiar. Igual que el suicidio, me parece que son heridas que se comparten con otros y que no cicatrizan porque no son de un cuerpo, son de varios cuerpos. Entonces, esas heridas familiares o heridas del clan, pues son heridas que siempre están abiertas. Y creo que todos tenemos este tipo de herida. Y en mi caso, pues uno es la religión, otro es el suicidio, ¿no? de mi abuela materna. Y pues son cosas de las que me interesa hablar, ¿no? De las que me interesó hablar y de las que todavía sigo explorando. Me identifico yo mucho con este aspecto, Alejandro, porque en mi caso yo también me acerco un poco a la religión por mis abuelos. En mi familia tampoco hubo estos dogmatismos, en ese sentido o sea, a pesar de que hay religiosidad y se vive la religiosidad, en mi caso no hubo estos contrastes de judaísmo y catolicismo, o islam, o budismo, etcétera, sino prácticamente catolicismo. Pero nunca fue, o sea, yo nunca lo sentí como algo impuesto, ¿no? Sino fue algo más, yo siempre digo que descubrí mi fascinación por el teatro viene de haber acudido con mi abuela a las representaciones de la Semana Santa en el atrio de la parroquia del pueblo, de donde son mis abuelos. Mi fascinación por los claroscuros, por el barroco, proviene de esa pequeña iglesia con muros desjarretados, con manchas de humedad, con cristos sangrantes, que yo los veía de niño no como espíritus o como efigies vigilantes o castigadoras, sino como una invitación, como dices, una invitación
para explorar ciertos matices de la realidad que la razón no daba respuestas, ¿no? Yo más bien me fui por ahí y eso me atrapó de inmediato de tus textos, ¿no? Incluso hay unos en los que pones una foto de tu familia, me parece, tus abuelos. No sé si, corrígeme, ¿es degenerativa o es Litane donde aparece esa fotografía? Es Litane. Es De Litane. hecho, digo, no sé si se alcanza a ver aquí, pero sí, es Sí, esta. sí se alcanza, exacto. Pero Es qué bueno que... el bar mitzvah de mi abuela, ¿no? Que está al centro. ¿Y esa fotografía pertenece a la familia o cómo la obtuviste? Sí, yo recordaba una fotografía mucho más grande en casa de mi abuelo. La familia, mi familia, pero la familia paterna, la familia de mi abuelo, es una familia de rabinos en Siria, que digamos son una minoría. Los judíos en Siria eran minoría. Y pues yo recuerdo llegar a casa de mi abuelo y ver una gran fotografía de su bar mitzvah, este mismo momento, pero digamos mucho más extendido, con varios rabinos, como de la comunidad siria. Y, pues es algo que me impresionaba mucho porque son tus antepasados, pero conoces a pocos, y de pronto ver esta fotografía ahí cada semana, pues es algo que impresiona mucho, ¿no? Cuando intenté recuperar la fotografía para el libro, la fotografía desapareció pues, en esta división familiar, no sé, cuando fallece alguien, pues normalmente las cosas se reparten y la fotografía jamás la encontré, y la que logré recuperar fue esta, digamos que es el mismo momento, pero es otra fotografía, no es la que yo veía de niño, que me recuerdo que era como un formato mucho más amplio. Pero bueno, a partir de esta fotografía también hice determinadas exploraciones textuales, ¿no? para el libro, que insisto, no solamente es una exploración espiritual en ese sentido, sino eso es el punto de partida para después como explorar diversos quiebres y heridas, y digamos que esto pertenece a la primera parte del libro, que justamente se llama Doxa, ¿no? Como hablando de esa, pues como legado familiar que después, que se repite y que después pretendemos romper, ¿no? Lo paradójico. No, pues creo que siempre es una invitación, ¿no? Esos objetos, los objetos de una casa, de la casa de los abuelos, son una invitación siempre para que detona la escritura de distintas perspectivas, o el recuerdo, o la memoria. Ahora, lo que quiero que hablemos un poco alejando el enfoque, es la obra tuya, que es generalmente la catalogan como fragmentaria. Y bueno, tienes estos textos de poesía, pero tienes ensayo, ¿no? Y creo que el tema del ensayo es algo que me gustaría hoy platicar contigo. Hemos hablado a lo largo de distintas aproximaciones a lo que es el ensayo, ¿no? Que es un género, el centauro de los géneros, diría Alfonso Reyes. Tú en alguna conferencia te escuché hablar bueno, Virginia Woolf, ¿no? Es una, creo que, de tus autoras predilectas, al menos este ensayo de la enfermedad, ¿no? Que según, o sea, en el momento en que se describen los árboles y cómo van envejeciendo las ramas, pues hay una idea de aproximarse a la enfermedad que no ocurre desde un tratado médico, por ejemplo. O hablas de Starobinsky, ¿no? De Jan Starobinsky, con esto que él utiliza más bien la etimología para hablar del ensayo como algo próximo a un enjambre de abejas. Entonces, me gustaría saber tú cómo entiendes el ensayo, o cuál sería la genealogía, los padres, digamos, fundadores de tu concepción del ensayo. Me encanta esta imagen que ofrece Starobinsky. Starobinsky, en un ensayo justo que se pregunta si es posible definir el género,
o no, y empieza a hacer una exploración, claro, partiendo de Montaigne y algunos antecedentes de Montaigne, sobre todo Séneca, me parece, Plutarco por ahí, no sé si lo menciona, pero bueno, empieza a hacer una exploración etimológica del género. Me encanta que asocie o que se salga de la definición o de la raíz más bien, pues como más inmediata y lógica, que pudiera ser como la balanza, el hecho de pesar las cosas, y se vaya hacia el examen, ¿no? Y el examen que tiene asociado en su raíz el enjambre de abejas, ¿no? Esta explosión, este zumbido de las abejas, que es también como una explosión mental o corporal de sensaciones, que tiene que ver desde mi punto de vista con algo que me interesa muchísimo del ensayo, que es la digresión, ¿no? Este movimiento de deriva, de perderse, de perderse no solamente caminando o andando en la ciudad, sino de perderse, digamos, de perder la cabeza, ¿no? Y pienso en la figura de Butes, que recupera Quignard, que es este personaje que se entrega al canto de las sirenas en vez de amarrarse al mástil o en vez de tocar como Orfeo una música celestial para combatir eh, este canto hipnótico de las sirenas, esta melodía disonante que nos hace perder la cabeza, que nos lleva hacia la locura. Butes se arroja, ¿no? Se arroja al abismo, que tiene que ver también con el suicidio, ¿no? Con el hecho de tirarse de cabeza. Y eso es lo que me llama del ensayo, justamente como esa explosión, ese perderse, esa deriva, de perder la lógica, de perder de dislocar lo instituido. Y aquí pienso en algo que, pues, para mí es un referente y que repito muchísimas veces porque me impresiona mucho, que es Artaud, ¿no? Artaud desarticulando el cuerpo, pero no como una víctima de los hechos, sino como como una búsqueda específica de dislocarse, de escindirse para encontrar otro cuerpo o articularlo de otra manera, ¿no? Y que eso ha sido como la búsqueda, pues como que yo he tratado de seguir como en el ensayo. Por supuesto, modelos ensayísticos, pues me he ido encontrando muchos en el camino de lectura que me interesan, pero sobre todo destacaría el movimiento de lo que me interesa. Y ahora yo incorporo en ese movimiento ensayístico al dibujo y a la pintura, que es algo que he estado haciendo últimamente y que trato justamente como de llevar conceptualmente, temáticamente, mi búsqueda hacia ese nuevo cuerpo o esos nuevos cuerpos o las posibilidades de desbocarse, de perderse, de escindirse. Eso es lo que me ha interesado últimamente, ¿no? Y que creo que está en lo que estoy pintando, en lo que estoy dibujando, al menos en la búsqueda de eso, y en un ensayo, en un texto que estoy escribiendo, que se llama Amud y que tiene que ver con la columna, ¿no? Amud en hebreo es columna, Amud Sidra es como la columna vertebral, y justamente en el libro empiezo a hablar del coxis y no de la cabeza, ¿no? Para un poco trastocar como el orden en un cuerpo donde no hay extremidades, pero hay como malformaciones, digamos, hay pues arrecifes, acumulaciones como de duramen y de órganos. Y esas exploraciones me interesan mucho ensayarlas, ¿no? Ensayarlas en el sentido de búsqueda, que creo que es
hacia donde estoy dirigiendo como las fuerzas ahora. Eh, Digo, no es casualidad que haya mencionado también esto del Centauro de los Géneros, porque creo que en el ensayo también es una suerte de bestiario. O yo pienso mucho el ensayista como alguien que sale de casa y que lleva una red para capturar ciertos lepidópteros o un saco para capturar otro tipo de herpetos, o a lo mejor otro tipo de aditamentos para una navaja para desollar a un venado, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? Digo, el centauro al final es una criatura mitológica y tus ensayos, tus textos están llenos de alusiones mitológicas y tus pinturas, ¿no? Ahora yo tengo la oportunidad de ver todas estas sierras, estos peces que pintas en combinaciones planetarias. Sierra Marte es uno de ellos, o estos asteroides con huesos encarnados, ¿no? Con estos cráneos y estas costillas ahí como salientes de esa superficie lunar, o estos raquis, ¿no? De seres que a lo mejor en otra vida totalmente separados, como el raquis humano y un esqueleto de un pez, acaban en una comunión, ¿no? En estos engarzamientos que propone tu dibujo. Eh, Hay una imagen, una sensación que me obsesiona y que creo que está detrás de esto, ¿no? Porque no es una cuestión meramente conceptual, como de búsqueda. Creo que hay sensaciones detrás, como de vida, que propician estas búsquedas. Y una es, bueno, yo tenía un pez Oscar, que son unos peces grandes, carnívoros. con un círculo, ¿no? Cerca de la cola, ¿no? Exacto, Sí. que parecería un planeta, ¿no? También ese círculo del pez. Y bueno, yo ese pez lo tuve mucho tiempo, trataba de que estuviera como lo más cómodo en su hábitat. Ahora me parece una crueldad esto, pero bueno, yo era niño y trataba pues como de dialogar con este pez lo más que podía. Y el pez se enfermó, tenía un parásitos en los ojos y yo tenía que ponerle una pomada para quitarle el parásito. Y el pez subía a la superficie, se ponía de lado para que yo le pusiera la pomada. Entonces había esta cosa, pues como de comunicación que uno no entiende cómo se genera con un ser, con un animal que está totalmente separado desde el elemento esencial, ¿no? De nosotros. Y el caso es que yo lo quería liberar porque yo no quería que muriera ahí, entonces contacté a una persona que tenía como grandes estanques y le pedí si podía llevar a mi pez ahí a ver si podía como vivir un poco más o morir cuando menos como con mayor libertad. Y en el camino, pues para llevar a este pez se rompió el recipiente en el que lo llevaba y entonces entró como una angustia así como desmedida por salvar al pez y lo apreté contra mí y corrí para ver si podía como encontrar una fuente de agua para pues como que lográramos llegar al estanque, ¿no? Y este drama como que puede vivir un niño, pues se volvió como una imagen como muy obsesiva. Llevar al pez contra mí fue como llevar como el duelo y formar como un cuerpo nuevo con ese pez, ¿no? Entonces esa figura de infancia se me quedó muy grabada y los peces sierra que pinto ahora tienen que ver con ese duelo y con la formación de un cuerpo nuevo que, no, que está fuera como de su elemento también, ¿no? Y por eso los asteroides y los planetas, haciendo como alusión pues a un mismo cosmos donde hay choques, digamos, como corporales, choques de seres distintos, pero que a la vez se pueden amalgamar y formar arrecifes. Y tiene mucho que ver también con el duelo amoroso, con estos cuerpos que siempre están separados. Quiñard, en un ensayo que acabo de leer que me encanta, que se llama Vida Secreta, de su última
que en realidad no es un ensayo, porque pertenece al ciclo de Último Reino, que él dice que ahí se conjugan varios géneros literarios, sobre todo la narración y el ensayo. Habla de la desideración, ¿no? Hablando como de las estrellas del deseo y de lo que jamás puede ser uno, ¿no? De este deseo constante, aún en términos de lo que llamamos amor, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, son estos cuerpos que están a veces unidos o que forman como arrecifes y que a la vez están separados, son como esquirlas. Y esas búsquedas me parece o estoy tratando de que sean muy orgánicas también, o sea, que no sea el mero concepto, sino que detrás de ellas hay ciertos acontecimientos de vida que se reflejan ahí, ¿no? Creo que la disgregación de los cuerpos y la construcción de algo nuevo, Alejandro, es una constante en tu obra. Ahorita incluso, bueno, antes de mencionar algún ejemplo, esta anécdota entrañable que nos compartes me hizo pensar en la película de Lars von Trier, en Melancolía, ¿no? Porque justo, de hecho, una de las secuencias iniciales es un cuadro de Peter Bruegel el Viejo, la de Cazadores en la Nieve. Entonces, yo relaciono eso con esto que te decía del ensayista como cazador, ¿no? Y hay una parte esa siniestra, ¿no? Porque ese cuadro donde vemos a los cazadores como en la nieve y es un escenario que puede, de lejos, uno lo ve, yo cuando lo veía en el museo pienso, pues transmite una sensación como de primera vista, como de agradable, como que hay mucha gente que está en la nieve, pero si uno empieza a ver los detalles, pues ves que las ramas están secas, que el hielo puede romperse en cualquier momento, que los cazadores buscan finalmente asesinar a algo o a alguien, que todo está propicio para un accidente, que la violencia está contenida. Y luego, bueno, este filme de Lars von Trier, pues conjuga la parte como del espacio con esta estrella que se va, este cuerpo celeste que va a estrellarse contra la Tierra, a la vez musicalizado por Richard Wagner, ¿no? Por esta idea de Tristán y Isolda. Entonces, bueno, eso por estas fragmentaciones, ¿no? De los cazadores, de la parte como planetaria y tus textos, ¿no? Y esta anécdota de los peces. Hace poco también publicaste un pequeño poema que se llama Rojo ala de mialón, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, voy a citar ahí un fragmento que dice: veníamos de guardar el riñón de uno en el estómago del otro, los pulmones, el iris incendiado en la caja pélvica. Veníamos de sacarnos el dolor con la gacela del recuerdo, de arrancarnos los ojos del cuello con la raíz amarga. En el iridio, junto a las hierbas de la tristeza y el arrobamiento, me acercaste un Judas roto al oído, una ayahuasca que fue rojo ala de mi alón, el costado vivo de mi nuez. Y yo veo aquí otra vez esta exploración que nos mencionas, riñones separados del cuerpo formando con el iris de alguien más, intercedidos por este Judas roto, ¿no? Esta parte como sagrada y también presente. No sé si... Sí, Ajá. justo, digamos, estos poemas o estos textos que son una exploración amorosa, yo quería retomar o en varios momentos de esta serie de poemas que escribí, y estaba intentando retomar la idea como más común del amor y trabajar con ese lugar común, no borrándolo, sino trayéndolo al texto de otra manera, ¿no? Dislocándolo en el texto de otra manera. Y justo está ahí la unión de los cuerpos, ¿no? La unión de los cuerpos que es como una unión hasta cierto punto como sagrada, pero también es fugaz, ¿no? Hay una fugacidad ahí, hay un momento que se pierde, e insisto, hay una desideración de algo que nunca se cumple, ¿no? Que uno siempre tiene como la expectativa de algo, y sin embargo los cuerpos sí forman otro cuerpo, ¿no? Si hay una formación, hay una especie como de entrega, donde yo puedo guardar mi riñón en tu estómago, es decir, como mi miedo, en tu hambre,
esas formaciones, aunque sean momentáneas de esos arrecifes, me interesaba mucho explorarlas junto con el dibujo y la pintura, y forman ahora parte de este libro del que te hablaba, Amud, que pues es un libro que tampoco tiene género, ¿no? Hay partes más ensayísticas, hay pequeñas narraciones, y de pronto hay momentos donde intento hacer como una explosión más lírica, a la que pertenece como este fragmento, ¿no? De Rojo ala de Mialón, lo que tiene que ver con eso, con esa formación de cuerpos, que es justo como sí, una obsesión que he tenido pues, desde hace tiempo. Este libro ya lleva varios años escribiéndose, pues bueno, ahora estoy intentando nutrirlo también desde la parte más plástica. Perfecto, mi querido Alejandro. Oye, quiero que entremos de lleno a La caída de un búfalo sin nombre. Es un libro que a mí me encanta. O sea, de verdad, o sea, no lo digo porque por la amistad ni por nada, sino, o sea, realmente es algo genuino lo que voy a decir. Cuando yo leí este texto, sentí lo mismo que al aproximarme al monogramático de Octavio Paz, que aproximarme al Rey se inclina y mata de Herta Müller, que aproximarme a los textos de Nicolás Gómez Dávila, estos aforismos, estos escolios. Es decir, si esto era posible, pues entonces, o sea, había como que todo un recorrido nuevo, ¿no? Entonces, sí, es uno de los, yo siempre lo he dicho, es uno de los ensayos contemporáneos que deben ser leídos. Y creo que a mí algo que me impacta desde el inicio es la sensación de primitivismo, de sacralidad, que vas transmitiendo desde el inicio, ¿no? Desde el ordenamiento de este niño que está orinando eh, los campos, ¿no? Como una idea de profanación, como una idea también de marcar un territorio. Porque además ahí hay una idea velada a estos búfalos de Altamira, ¿no? Al primitivismo, ¿no? Porque todo inicia con el búfalo y todo acaba con el búfalo. Entonces, bueno, todo me parece redondo de este texto, ¿no? Me parece la parte biográfica, esto que mencionas de tu abuela, realmente es ensayo sobre el suicidio, ¿no? Es como el complemento del libro. Para los que nos están escuchando, se pregunte a alguien a lo mejor de qué va. Y creo que es muy importante que se tengan este tipo de textos como referencia a lo que es un ensayo, porque a veces creo que se ha pervertido la palabra del ensayo en los últimos tiempos. Se ha pervertido en el sentido de que, como es un género tan difícil de definir, a veces se cae en esto, sobre todo en el escenario académico, que es el que estoy ahora más cercano, pues se nombran cosas ensayos que para mí no son ensayos, porque mutilan precisamente la capacidad imaginativa, esa capacidad que mencionas de naufragar, ¿no? De dejarte ir por el canto de las sirenas, como pensaba Quiñar. Entonces, ¿cómo es que nace esta idea? Digo, la respuesta obvia sería el suicidio de tu abuela, pero vamos, de la experiencia al libro hay un largo trecho. Entonces, ¿cómo es que se va gestando este gran libro? Primero están, digamos, como la serie de suicidios, no solamente, digamos, como de mi familia inmediata, mi abuela materna, pero también de mi familia, de amigos y de gente querida. Entonces hay una acumulación digamos, como de hechos que vuelve urgente como la escritura, ¿no? Eso por una parte. Está la pregunta que me parece que fue detonante de mi madre, de si el suicidio es algo hereditario o no lo es. Y yo no quería responder la pregunta, sino dar posibilidades y explorarlo en mí y también explorarlo en mi familia, que es un poco explorarlo o mucho explorarlo en el mundo también, ¿no? Porque no se trata de algo solamente personal o que le pasa a uno nada más, ¿no? Entonces, bueno, yo inicié también una investigación alrededor de la muerte de mi abuela, de este suicidio, porque, insisto,
todo lo que rodea al suicida es silencio, es tabú, digamos, hay un enmascaramiento, un maquillaje familiar alrededor de estos hechos. Entonces, había que romper quitar este maquillaje y había que romper estas costras para entrar al tema. Y en esto hay muchos reparos naturales, ¿no? Los reparos que tiene uno mismo cuando intentas romper tus propias costras y lo familiar también, ¿no? Estos reparos, mi madre me llevó a decir, por favor, ya no me preguntes más del tema, y lo entiendo. Entonces, creo que ahí inicia como la necesidad de escribir el libro, pero también creo que hay una necesidad imaginativa alrededor del texto, y ahí entra el ensayo ficción también, porque uno tiene muy pocos elementos, pues como hechos comprobables, uno tiene como muy pocos elementos también de la narrativa familiar, y hay que meterse y trabajar con eso desde ahí, ¿no? Con los pocos recuerdos que a veces ni siquiera son sucesos comprobables o hechos que necesariamente hayan sucedido, pero sí son sensaciones, ¿no? Y yo trabajé con esas sensaciones, sobre todo para empezar el libro y para terminarlo, ¿no? Empecé trabajando con esta sensación del niño mago, del niño sacerdote, que no perdona a Dios, ¿no? Que no perdona a ese Dios que no conoce, pero que digamos, también dialoga de diversas maneras con el suicida. Por una parte se identifica, por otra parte lo envidia, ¿no? Porque hay esta figura de Butes que se arroja, pues también uno quisiera ser ese Butes que tiene como digamos, como la capacidad de desasirse de las cuerdas de Dios para tirarse a la locura del mar. Y por otra parte hay miedo y también reclamos. Entonces, bueno, con esos elementos empecé a trabajar el libro, y ya que lo había entregado a la imprenta, que digo, pasó un largo proceso. Lo hiciste, creo que hiciste un portal, ¿no? Donde estuvo accesible por un tiempo y con una cuenta regresiva, ¿no? Sí, fue la primera salida, hice un portal, lo subí con materiales de trabajo, pues como dialogué con la gente que lo leía, lo fui, digamos, como nutriendo. Estuvo un año en la red, y después, naturalmente, se convirtió en libro, me lo pidieron, entonces lo entregué a Mantarraya y a Malpaís, que son las dos editoriales que lo publicaron. Y ya que estaba en la imprenta, el libro terminaba con una nota suicida de mi abuela. Una nota que no existió, si lo queremos ver desde ahí, pero que yo había escrito como final del libro, porque hasta donde yo sé no hubo una nota suicida, aunque me parece que las notas suicidas no solamente se escriben en papel, sino que se van escribiendo con hechos, ¿no? Pero bueno, yo escribí una y me parecía que ese final era demasiado conclusivo para que fuera como el final del libro. Entonces entré como una especie de angustia al final, porque, claro, para empezar yo estaba suplantando la voz y la mano de mi abuela, y estaba tratando de conectarme con esa sensación, con esa herida. Escribí ese texto y de pronto tuve la necesidad de escribir más, y empecé a escribir una serie de notas suicidas que afortunadamente alcancé a meter en el libro ya que estaba en la imprenta. Entonces todo eso también, hay una unión con el ensayo ficción, ¿no? Que no necesariamente pues, es un hecho comprobable o es un hecho documentado, ¿no? No todo el libro es así, aunque sí hay documentos
en ciertas partes del libro también. Es que creo que eso es una de las virtudes del texto, ¿no? Que yo siempre he pensado que hay ciertos fenómenos que no se, digamos, hay maneras de aproximarnos a distintos fenómenos. Y hay fenómenos que a lo mejor aceptan ese aproximamiento, digamos, científico, más ordenado, ¿no? Y claro que hay innumerables ensayos o textos sobre el suicidio, así, ¿no? Desde una perspectiva psicológica, clínica, antropológica. Pero cuando pienso en todo porque el suicidio, como dices, es también todo lo que no se dice, el suicidio. Y ese silencio, ese no me preguntes más de tu madre, es una respuesta también. Y hay, digamos, el mito, lo sagrado, lo religioso, la muerte, una serie de fenómenos humanos que, digamos, sí, uno puede agotar una biblioteca entera con tratados eruditos, pero siempre va a haber algo que no puede uno transmitir. Entonces, por eso me parece muy inteligente como bordear, ¿no? estos temas, como hace, pienso yo, Octavio Paz con el monogramático, que él va bordeando el lenguaje, ¿no? O sea, como persiguiendo este mono en los templos de la India, o como le hace Herta Müller, ¿no? Cuando habla de la dictadura y menciona un árbol en Berlín de duraznos o de melocotones que está ahí y la recuerda tal, o el juego de ajedrez que su padre hizo en la prisión. Digamos, son como maneras de aproximarnos a fenómenos que, digamos, hay miles tratados del totalitarismo y las dictaduras, pero Herta Müller se aproxima así. Y tú lo haces así con el suicidio, o Sergio Lo, ¿no? Con la muerte. Se aproxima de una manera distinta. Eso o Agota Christoph, ¿no? Que es otra autora que conozco gracias a ti, que me recomendaste y que platicamos en algún episodio de Mínimo Necesario sobre ella, sobre la experiencia de un pueblo ficticio de Europa del Este que vive estas invasiones, ¿no? Y que tiene que servirse de la figura de dos niños para transmitir ese horror. Creo que también están unas referencias continuas en tu obra son Levinas y es Primo Levi, ¿no? También. Entonces, ahí también cabe la pregunta, así como el suicidio en una dimensión personal, las grandes tragedias históricas, el Holocausto, pues también cómo se escribe después de eso de manera unitaria y ordenada. Quedan como estos astillas, estos fragmentos, estos árboles quemados de los campos de concentración. Creo que es lo que queda y es la manera de aproximarnos, ¿no? Sí, totalmente. Y ahora que mencionas a Primo Levi y a Levinas, justo yo creo que Levinas tiene la definición, que no sé si sea como una definición, pero la idea de obra que a mí más me ha impresionado, ¿no? Dice como la obra es un ser para más allá de mi muerte en un tiempo sin mí. Que me parece que hay ahí como diversas implicaciones que a mí me interesan sobre la obra como un ser autónomo, donde, digamos, uno participa, pero a la vez también se separa, ¿no? Y hablando de esta fragmentación, hay una separación de cuerpos con lo textual. Y Primo Levi, pues, desde estas crónicas que a mí me impactaron muchísimo, cómo juega el papel del yo, por ejemplo, en Si esto es un hombre, cómo aborda el tema del holocausto y de la muerte y de la tortura, también no desde un plano de víctima, sino con una dimensión muchísimo más amplia, ¿no? Con una inteligencia que es capaz de cuestionarlo a él mismo, ¿no? De qué tanto es un hundido o es un salvado, ¿no? Hablando como de la trilogía de Auschwitz, eh, y donde él encuentra como muchísimas participaciones pues que no le enorgullecen y que son también heridas dentro de la gran tragedia que vivió ese año en un campo de concentración. Entonces, digamos, sí son lecturas que a mí me marcaron, por supuesto, por cómo están escritas y cómo están abordadas y que van nutriendo también ese, o
voy tratando como de nutrirme de eso para, pues como, pues el punto de vista, el abordaje del texto en general. Y bueno, también lo que también te quería preguntar, Alejandro, es la división de este ensayo, si es que existe una, pues tú tienes el ordenamiento, maldición, genuflexión, dolora, un retrato. Creo que también superstición, creo que son como rupturas que le quedan muy bien al flujo del texto. ¿Cómo es que decides eso? Porque a veces, no sé si yo lo llegué a pensar desde las discusiones sobre el libro, o si tú lo dijiste, que al final, digamos, este libro, pues está, no, es el cuerpo del suicida el que también aparece aquí, que uno tiene entre manos, ¿no? O sea, no lo puede, el suicida en las tradiciones como tabú que es, hay disposiciones de enterramiento para el suicida, ¿no? En ciertos lugares, en la antigüedad clásica, en la cultura latina, no sé, en la tradición judía. Y eso lo haces de manera muy plástica en la estructura del libro. Entonces, ¿cómo llevas ese proceso? ¿Cómo llegas a ese proceso? Fue sin duda una lucha la estructura del texto. Yo, para empezar, había escrito otro libro, que parte de esos ensayos que escribí antes de Caída del Búfalo sin Nombre están en ensayos mal logrados, justo. Claro. Que me interesaba recuperar justamente como los sobrantes, las esquirlas de lo que es el ensayo, no, sin desdeñar lo que sobra, ¿no? No solamente como textos de gestación de lo que se va a escribir después, sino el valor mismo como de la parte, ¿no? En algún momento, creo que en una entrevista en radio me preguntaban por qué yo querría leer un ensayo mal logrado, o sea, como algo que no llegó a ser como el libro que tú querías. A mí me parece que esos fragmentos, esos de desperdicio casi, ahí hay material como para indagar, y a mí me interesa mucho trabajar con eso, pues con ese acto, pues que pudiera ser fallido, ¿no? Entonces, bueno, empezaron estos intentos así, como abordando el tema del suicidio, la herida, pero es muy difícil, como yo creo que me peleé muchísimo con el tema, conmigo mismo, con el texto, para irle dando forma. Por supuesto, cuando ya, cerré el texto, lo que después fueron ensayos mal logrados, y digamos, fui consciente de que tenía que volverlo a escribir, de que tenía que olvidar eso que había escrito y volver a empezar el libro. Entonces empecé, y por supuesto ese principio tampoco es el principio del libro, se fue ordenando justo desde algo que parecería en el libro que es una secuencia narrativa de acontecimientos, porque empieza con el niño sacerdote, el niño pequeño, que se entera de la muerte de su abuela, pero después esto me interesaba que se desgajara también, y que ese principio se volviera a contar en alguna parte del libro, por ejemplo. Entonces en el libro está contado dos veces pues como este momento en el que mi madre nos llama para anunciarnos la muerte de mi abuela, que nos pide que nos pongamos de rodillas, ¿no? Entonces, esas sensaciones también le fueron dando orden al libro, ¿no? La parte de genuflexión tiene que ver con ese arrodillamiento que en el judaísmo está prohibido, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una tensión en el momento del anuncio de la muerte de mi abuela, porque mi madre estaba enferma, estaba en cama, nos pidió que nos arrodilláramos junto a ella porque nos iba a anunciar la muerte de mi abuela, y mi padre estaba ahí, y mi padre está en contra de la genuflexión, ¿no? O sea, uno no debe arrodillarse. Entonces había esa lucha. Entonces
por ejemplo, esa sección me parecía muy importante darle como protagonismo en el libro. Entonces, así se van, con esas sensaciones se van conformando las partes, ¿no? El ordenamiento del niño sacerdote que va a retar a Dios, ¿no? A la ira de Dios, que se convierte como en una especie como de pequeño Dios él mismo. Y aquí pienso en el libro de Metafísica de los Tubos de Amelino Tom, por ejemplo, ¿no? Que fue como ahí un referente que tuve en cuenta y que quizá no es explícito en el libro. La parte de maldición, se iba conformando una secuencia lógica en el ordenamiento como quizá como estructural de cómo uno piensa el libro, pero no secuenciada y no lógica quizá para el lector, ¿no? Porque de pronto hay quiebres, de pronto se vuelve a contar lo que ya se contó, y ese juego me interesaba mucho. Es ¿Cómo fue la que ahorita que mencionas eso, pienso que también pues, puede uno aproximarse pensándolo en términos cinematográficos, con estos brincos de la trama, pero a veces es el mismo acontecimiento fundacional de distintas perspectivas, porque está la carta que escribe, por además distintas perspectivas en distintos tiempos y a veces con diálogos imposibles. Por ejemplo, esta carta que acompaña el libro escrita a cuatro manos, ¿no? Con tu abuela. Eh, o tienes esta fotografía que fue parte de una exposición, ¿no? Los originales se han destruido, me parece que se llama la exposición, ¿no? Eh, Amén de lo que mencionas, ¿no? De la visión de esa habitación que se llena de la muerte y lo percibe el niño, pero lo percibe también los padres, ¿no? Sí, sin duda la estética del montaje fue o es trato de que sea en mi obra como algo, una posibilidad, digamos, como de edición del material que voy escribiendo, ¿no? Como hay una, digamos, como idea de la fragmentación, pero también hay una idea del montaje, como ir, eh, acercarme a la escena, acercarme al personaje, no siempre verle el rostro, quizá jamás vérselo, pero la idea de lo cinematográfico me parece que está muy presente ahí en el armado y en el tipo de acercamiento también, como de tomas y de la narrativa, por decirlo de alguna manera, y entrecomillado también narrativa, porque muchas veces no se cuenta de esa manera. Eh, Sin duda está presente el cine, ¿no? Esa estética del montaje es muy importante. Y es que a mí me llama la atención que hay momentos en los que son casi miniaturas, miniaturas en el sentido de estos manuscritos medievales, ¿no? Cuando mencionas, por ejemplo, particularmente dos momentos, cuando hablas de Athanasius Kirchner y hablas de sus experimentos con los dragones y con estos, como cometas, y en el caso la cita poderosísima de los nivelungos, cuando se reparten el vino como si fuera sangre, ¿no? Esta comunidad de guerreros, ¿no? Ahí, por ejemplo, son miniaturas que te dejan impávido de momento, ¿no? Y trazo el puente con este otro texto, de Deseos Malogrados, porque aquí también tienes ese tipo de estampas. Las tienes cuando hablas del dios Baal, por ejemplo, o las tienes cuando hablas de los caballos. Y luego tienes, sí, pasajes un poco más largos, no tan poderosos de instante, pero sí que van ganando como una desiderata, ¿no? A lo largo del tiempo, a lo largo de los renglones. Es el caso de los Blackfoot, es el caso de la descripción de la colonia Narvarte con la que iniciamos esta conversación y de la palmera de Xola, ¿no? Que bueno, ahí no sé si todavía es en Narvarte, sí es Narvarte, Sí, es Narvarte. Y ajá, de hecho hay un juego también con la palabra, ¿no? de los perros cholos, ¿no? Los perros solos y también el quedarse sola, ¿no? Sí, La idea como de la soledad en la calle, y están como las palmeras removidas, todo eso en la colonia Narvarte como el escenario
destruido, ¿no? Recuperando también esta librería de la que Sí. nos hablabas, como de Etiopía, como el escenario destruido de la ciudad, que de cierta manera está presente, ¿no? Como esas palmeras fantasma de la Narvarte, ¿no? Que pues para los que crecimos ahí serán parte siempre como de la colonia, aunque cada vez remuevan más pues como el suelo, me parece que está ahí, ¿no? En los cimientos. Y por eso hablo como de los niños arrodillados en una estructura pues destruida, ¿no? Como hablando también de la memoria. Me encanta que lo menciones como pirámides, como palmeras fantasma, Alejandro, porque esa es la impresión. O sea, yo la impresión que tengo de Xola es una cerrada donde había una palmera en medio, pero digamos, no hay un mantenimiento, o sea, no hay una política urbana en México, en la Ciudad de México, que riegue esas palmeras, ¿no? O sea, y no son unas palmeras, pienso en las de Beverly Hills, ¿no? Que transmiten otra cuestión, o en una película de David Lynch, ¿no? O en una película de Living Las Vegas. O sea, estas palmeras están, como dices, cubiertas como de cal, como de polvo, y da la impresión de que habrán terremotos, huelgas de los sindicatos o de los aviones de Mexicana, desaparece la torre, ¿no? Tiene una nueva función. Las glorietas, la glorieta de Etiopía, que pues, tenía un inicio sagrado para el Estado de la visita de las relaciones de la defensa de México diplomática contra la invasión de Italia de Etiopía, pues que hoy es un páramo, ¿no? Está completamente sepultada en los autos, en el smog, y esas palmeras se aferran a la vida y parecen, como dices, incrustadas, y pienso en Cartarescu, en Solenoide, ¿no? Que ya ves, tiene esta escena magistral donde la ciudad se empieza a elevar Bucarest, y me parece que ahí está justo esas palmeras, ¿no? De Xola. Sí, digamos, yo lo que quería dar cuenta era un escenario casi distópico, ¿no? Al final, donde las palmeras han sido removidas en parte, pero siguen ahí y cambia el entorno, pero pues hay algo enclavado en esas escenas, pues como de duelo, que pues como recuperando la idea del pez, ¿no? Que forman un cuerpo también con la ciudad, ¿no? Con estas estructuras que son como arrecifes, pues yo veo una ahí, o cuando menos intenté dibujar como esta escena de esa manera, ¿no? Una especie de colonia Narvarte distópica, ¿no? Yo regresé a vivir ahí muchísimo tiempo después, y claro, está la nostalgia como de la colonia, lo que uno puede, pero también hay algo muy distópico, no sé, como una sensación, cuando menos a mí me la produce como la colonia, y quizá tienen que ver mucho estas palmeras que están ahí retratadas. Oye, Alejandro, pues podríamos seguir como toda la noche, bueno, en mi caso y en el tuyo, toda la tarde, indagando este libro, que es sensacional, o el resto de tu obra, que hemos como tocado tangencialmente, pero pues creo que tenemos que por el momento llegar a un fin de esta conversación. Y lo último, nada más para despedirnos, es en un escenario actual en el que hay un nuevo tipo de escritor como comprometido con los premios y la industria editorial a tope, ¿no? Estos consorcios que empiezan como a publicar cosas que a lo mejor no tienen tanto eh, eh, contenido literario, sino es más como, yo lo veo más como chatarra. Y tenemos estos casos, ¿no? Aberrantes de premios que se otorgan, después resulta que o son plagios o alguien escribió por el otro. Y a veces me parece que para los lectores, digamos, espontáneos, la experiencia de curar una librería ha quedado un poco sepultada por esa nueva industria del libro así masificada. Yo te quiero preguntar, ¿cómo lograr que este tipo de textos salgan publicados? ¿Cómo eh, ¿Cuál es el futuro que tú ves para este tipo de textos, para el escritor que se preocupa por eso, ¿no? Que deja en este libro la lucha que tú hoy nos compartiste?
Yo creo que afortunadamente, digo, espero no pecar de optimista, pero yo digo que hoy hay muchísimas salidas para pues como manifestaciones artísticas en general. Creo que la pandemia también potenció eso. Digo, no quiero dar aquí una idea como pues como de beneficios, como de una tragedia que estamos viviendo, pero creo que nos vimos como en la necesidad de tener como ese tipo de conversaciones a distancia que se potenciaron, pero también diversas salidas, donde se mostró también no solo la obra, sino el proceso artístico, que eso a mí me interesó mucho del fenómeno de conectividad, de diálogo a raíz de la pandemia, que ya estaba ahí, pero que se potenció, ¿no? Y pudimos entrar al estudio de determinados músicos, no a verlos tocar un concierto, sino a verlos componer, por ejemplo, como una pieza. Y podemos acompañarlos durante 2 horas mientras repiten un fraseo musical determinado. Y me parece que esas salidas dan cuenta como pues como de posibilidades pues que no teníamos quizá consideradas, ¿no? Como que siempre, por ejemplo, el escritor suele pensar como en la salida de un libro en físico y además si se puede de una editorial importante, pues mejor, ¿no? Importante en términos de distribución. Creo que eso está ya roto, no quiero decir que no funcione, no quiero decir que estas editoriales poderosas no tengan relevancia. A mí me parece que cumplen un papel y que está muy bien que tengamos como un ejercicio de traducción, edición, distribución de esos libros y el libro físico. A mí me parece genial. Está el trabajo de las editoriales pues como más pequeñas que a mí me parece absolutamente loable, desde las cartoneras hasta editoriales como, pues, por ejemplo, Malpaís, ¿no? Que son editoriales que van tirando pues como, estaba pensando justo en el caso de Malpaís, ellos, este grupo de escritores, tienen la editorial y también una estación de radio que se llama No FM, ¿no? Y siempre pensaron que No FM iba a nutrir económicamente a la editorial y ha resultado, según sé, y espero no equivocarme, ha resultado al revés, ¿no? Que el ejercicio editorial de Malpaís ha nutrido a la estación de radio para que sobrevivan. Entonces, bueno, quiere decir pues, hay algo ahí también que funciona en estas editoriales independientes, pequeñas, con diversos apoyos que van tirando, y esa salida a mí me interesa mucho y me parecen pues increíbles esos esfuerzos. Pero también está las posibilidades digitales, que me parece que también los autores tenemos pues esas vías que funcionan y que llevan a lectores. Yo me sorprendí mucho cuando publiqué Caída del Búfalo sin nombre. Antes de publicarlo en libro, hablábamos de esta página, ¿no? Y me sorprendió la cantidad de personas que llegaron a leerlo en PDF, la mejor experiencia. Ni Claro. siquiera lo tenía como en libro electrónico, era un PDF así tal cual. Pues bueno, eso no detiene la, la lectura y tampoco impide que tenga otras salidas más adelante, ¿no? Es decir, como que pueda salir por la vía de editorial independiente o de otro tipo de editoriales como más poderosas económicamente. Pero bueno, creo que todas estas experiencias de las que hablo, que son como, he hablado de muy pocas, pero rebasan pues como las mesas de novedades de las librerías como más, pues no sé, como de renombre, como de los distintos países. Y no quiere decir, insisto, que esté mal la mesa de novedades, está bien, pero que no sea lo que acapare la lectura y el mercado y las búsquedas. Creo que hay muchas y afortunadamente pues ya no nos rige solamente como
un tipo de salida, de distribución, no dependemos de eso, ¿no? Como lectores no tenemos que esperar años para que un libro se traduzca y se publique para poderlo leer. Hay traductores trabajando en línea y compartiendo textos. No sé, todas esas posibilidades son un mar inmenso, pero están ahí, ¿no? Como posibilidades. Y bueno, falta imaginar mucho más, pero me parece que eso es pues como muy benéfico pues para los creadores, para los lectores y para el diálogo necesario entre las partes, ¿no? Fíjate que yo sí lo veía un poco más pesimista, mi querido Alejandro, porque pensaba sobre todo en la experiencia del consumidor, ¿no? Que acude a una librería. Ahora, por ejemplo, en Berlín estoy pensando que pues con la Navidad, etcétera, pues en Alemania es como la gente compra mucho libro y es como yo diría que es el regalo predilecto, ¿no? Más allá que una botella y otras cosas. Me llama la atención ahora también con las regulaciones del coronavirus, etcétera, que se hacen las filas y van revisando, etcétera, y entra uno a estos grandes. Hay una librería particular en Berlín que es la casa de Dussmann, y es como una librería, como una institución. Entonces entra uno y está la mesa de novedades. Y como dices, o sea, no hay, en mi intención no hay una apelación a boicotear la mesa de novedades. Como dices, tiene su función, todo tiene una función. Pero lo que sí, creo que como consumidor tenemos pocos, sobre todo un consumidor no iniciado en el arte de los libros, en la industria del libro, tiene pocos segundos para tomar una decisión y si no tiene una orientación de saber, oye, el ensayo, esto, y depende uno mucho también de una figura que creo que ha desaparecido, que es el del librero, ¿no? El librero que te decía, ¿qué estás buscando? Y le decías, busco ensayo, y sacaba 7 ensayos buenos, de buena calidad, o me interesa algo sobre Nápoles, la ciudad de Nápoles, sacaba tratados de arquitectura. Ahora creo que en muchas de las librerías, por ejemplo, las más comerciales, es simplemente un empleado más que se va a la computadora y no hay una imaginación, porque creo que es todo un proceso, desde Alejandro Tarrab escribiendo hasta donde uno, donde mete estos libros, ¿no? ¿En qué librero? ¿En ensayo? ¿En poesía? Simplemente ponerlos en un ramo puede desaparecerlos, ¿no? Para alguien que, por ejemplo, que no le guste la poesía y los ponen en poesía, ya no los vio, ¿no? Entonces, por ahí va, pero por lo demás te doy toda la razón. Pienso también en Cantamares, pienso en otras editoriales que han salido, bueno, al menos no tienen tantos años, pero que están haciendo estas traducciones fabulosas de autores en francés, de opúsculos que rescatan de algunos autores y mantiene ese prestigio de México también, ¿no? Como país donde se publican cosas antes que en otros países hispanoamericanos. Sí, sin duda es una lucha, ¿no? Y la figura del librero, si bien existe sobre todo en las librerías pequeñas que tienden a desaparecer porque se las come el mercado y porque la pandemia ha generado como una dinámica de encierro, pues, pero que hay una resistencia también. Y la figura del librero, digamos, hay librerías determinadas de barrio que de pronto tienen estos libreros que además son escritores o traductores o investigadores y que están haciendo ahí una labor también súper importante, no solamente de acercamiento al libro, sino de diálogo y ampliación con esas experiencias de lectura, ¿no? Pero es una lucha, claro, hay una tendencia a convertir todo en la gran librería donde solo hay una mesa de novedades, o pues sí, como el fenómeno del bestseller que digamos, tiene también su relevancia y no es que uno no se nutra de ahí, porque pues hay un fenómeno también como del libro de bolsillo que a mí me interesa. Sin desdeñar eso, pues creo que lo otro de pronto tendería como a quedar rezagado, ¿no? Entre
en el ámbito de la poesía, y me imagino que también de los ensayistas, solemos decir que todos los libros publicados son inéditos, ¿no? Porque pues no llegan a las librerías, porque la gente no los lee, porque los terminan desapareciendo en bodegas. Entonces, siempre hay una resistencia a eso, pero me parece sí que hay muchos más canales de salida ahora independientes, que eso es lo que, esa autonomía es la que a mí me interesa mucho, ¿no? Donde ya no dependes del Fondo de Cultura Económica, que yo trabajé ahí 5 años y pues no sé, estoy enamorado del Fondo de Cultura Económica, pero sé que también lo que es, ¿no? O sea, como quién publica en el Fondo de Cultura Económica y las posibilidades como de salida. O sea, no todo es Atalanta, no todo es como el Fondo de Cultura, las grandes editoriales o los emporios, sino que hay estas salidas como particulares que sí tienen recepción, que sí tienen lectores y que sí tienen como público, ¿no? Ahí como dialogando y pues como asistiendo a... Y eso es lo que me interesa ahí. Ahí quizá está mi mirada optimista porque creo que sí he visto cosas que antes eran impensables, ¿no? O sea, antes me refiero como a 20 años atrás, era impensable mucho de lo que se puede hacer ahora, como más allá de los emporios y más allá como de la distribución del libro físico, ¿no? Bueno, pues esperemos que cerrar. Me gusta cerrar con esta nota optimista, mi querido Alejandro. Y te agradezco mucho tu tiempo. Ha sido un placer tenerte acá en una conversación inclasificable de estas que tenemos en esta sección, donde hablamos de temas que se resisten a la división en compartimentos estancos. Y bueno, ya viste que quedaron varios temas en el tintero y que sirva también esto como una invitación a que vuelvas y retomemos algunos de estos cabos que dejamos por aquí sueltos, ¿no? Seguro que sí. Mil gracias por el diálogo, Alfonso, querido Alfonso, y pues yo encantado de seguir dialogando y bueno, felicidades por el espacio también, el podcast, y pues gracias por la invitación. Perfecto, pues muchas gracias. Síganos en redes, ahí estamos, minimonecesario.com.mx y están los textos, están las otras conversaciones y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Lo que sigue es que te suscribas, que compartas y, más importante, que nos envíes una creación propia, sea un texto o un podcast o cualquier contribución que eleve el nivel del debate político y cultural de nuestra época. Te esperamos con todos nuestros contenidos en minimonecesario.com.mx. Hasta la próxima.